Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y ustedes al final de este programa, no lo olviden, si lo quieren ver, lo pueden encontrar completo, pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, la corresponsal del diario El País de Madrid, Amanda Mars. Bienvenida a esta mesa, Amanda. Muchas gracias. Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, Amanda, tiene que ver con esta tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Hace algunos días Kim Jong-un, el dictador norcoreano, dijo que iba a haber represalias de parte de Corea del Norte contra Estados Unidos por las sanciones que le impuso el Consejo de Seguridad el sábado de la semana pasada al régimen de Pyongyang. Posteriormente el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos iba a desencadenar toda su furia y su fuego contra Corea del Norte, y que además lo iba a hacer de una manera como no se había visto jamás en la historia. Poco después el régimen norcoreano dijo que iba a lanzar unos misiles contra Guam, una isla, parte de las Islas Marianas, que está a 4 horas en avión de Corea del Norte, que es un territorio controlado por Estados Unidos. Ayer en Bedminster, en New Jersey, en el hotel donde está Trump, el señor presidente de Estados Unidos dijo que quizá no había sido incluso lo suficientemente duro en las declaraciones con Corea del Norte. Hay un artículo suyo publicado en el periódico El País, uno de Rafael Matus en La Nación de Buenos Aires, y por supuesto artículos de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex sobre el tema. Pero esta mañana a las 7:23 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos, Trump por su cuenta de Twitter escribió que las soluciones militares de Estados Unidos frente a Corea del Norte están prácticamente listas, si es que Corea del Norte no actúa de una manera sabia, y dijo: tengo la esperanza de que Kim Jong-un encuentre otro camino. La frase en inglés fue: military solutions are now fully in place, locked and loaded. Should North Korea act unwisely? Esas fueron las expresiones de Trump. Es que estamos ya cerca de una guerra que parece una locura. Angela Merkel, la canciller federal alemana, la jefa del gobierno alemán, dice que por favor deberían tener un poco más de compostura los líderes mundiales. ¿Es que estamos cerca a una guerra, o estas son cosas de Trump y de Kim Jong-un propias del temperamento de cada uno de ellos? Claro, es que empieza a dar miedo que esta teatralización al final les lleve a un callejón sin salida. Yo la sensación que tenía ayer, y desde luego esta mañana a las 7:23 de la mañana se ha reforzado, es que parece que estén en ese juego de los dos coches que van a chocar, que van el uno contra el otro, van a chocar entre sí, y el primero que se desvía pierde, el que gana es el que está dispuesto a seguir adelante, puede que pase lo que pase, y el problema es que ninguno se desvíe y choquen, y parece que se han metido en esa dinámica. Entonces, claro, objetivamente, al margen de la teatralización, el presidente al final tiene la última palabra en el llamado botón nuclear. Incluso aunque fuera completamente, se le intentara convencer de que no llevase a cabo ningún tipo de ataque, sus generales, su Consejo de Seguridad podría dimitir, pero no desobedecerle, porque está así establecido. Esa es la parte del poder presidencial que, como hemos comentado alguna vez, las instituciones no pueden moldear fácilmente. Entonces, de todas maneras, Trump es muy ligero hablando de estos temas, y siempre lo fue, con lo cual es más fácil en este momento seguir viendo teatralización. El problema es que también hay teatralización en el otro lado, y basta ver qué pasa la semana que viene, si hay algún movimiento en Corea del Norte. Al final, la doctrina que ha tenido Estados Unidos hasta ahora es que las armas nucleares están para no usarlas, y siempre, por supuesto, con la doctrina de nunca nosotros primero. Y Trump, en principio, era también de esa doctrina, pero al mismo tiempo, también desde que era candidato, mostró un enorme desconocimiento de cómo funciona esto, y de la misma manera que decía nunca nosotros primeros, luego decía, bueno, hay que tenerlo contemplado sobre la mesa. Con lo cual, creo que el soufflé
va a tener que bajar necesariamente porque si no van a chocar. Sufre. Es una buena comparación. Bueno, el problema es que la doctrina de Trump es nadie es más bravucón que yo, ¿no? Y esto evidentemente puede llegar a esta escalada. Yo creo que nadie tiene un mejor pulso para entender el riesgo real que los sudcoreanos, ¿no? Están acostumbrados desde hace décadas a este tipo de retórica beligerante que viene del norte. En 2010 hubo un ataque directo militar contra un barco y contra una isla que costó más de 50 personas. No hubo una respuesta militar directa de Corea del Sur y todos están acostumbrados a que Norcorea lleva a cabo esa teatralización por una razón muy clara. Busca llevar las cosas a un nivel de tensión tal que le permite tener una posición fuerte en la mesa de negociaciones. Lo hizo el padre, le permitió un acuerdo que durante 10 años fue imperfecto, pero por lo menos evitó una escalada nuclear en la península coreana. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo es Trump, francamente. Es decir, cuando estás viendo que una persona responde a una escalada retórica con una escalada retórica adicional, cuando has visto una persona que ha manejado su imagen pública como la del hombre fuerte, capaz de imponerse, ofender, humillar, no solamente a los líderes foráneos, sino a sus propios connacionales, a su secretario de Justicia, al líder del Senado, etcétera, estás ante una persona básicamente impredecible. Podemos aquí argumentar si esa teoría del caos deliberado de Trump realmente tiene sustancia o es simplemente parte de toda esta mercadotecnia política que lo llevó a la Casa Blanca. Sin embargo, en este caso sí tiene implicaciones reales. Yo personalmente creo que no va a llegar a un nivel de un conflicto. Evidentemente, Kim Jong-un no es un suicida político como Saddam Hussein. Creo que ha actuado de manera más cerebral. Y si hacemos un estudio meticuloso de las declaraciones que vienen de Corea del Sur, por ejemplo, el supuesto ataque en Guam, no está diciendo que va a atacar a Guam, no hace la declaración él, dice que va a ir hacia Guam, que Corea del Norte, sí, claro. que va a caer en el agua. Que el plan está pensado para en una semana y en una semana van a ver qué deciden, etcétera. Es una actitud muy cuidadosa, lo cual justamente creo yo embona muy bien en esta lógica. Vamos a llevar al aparente conflicto a sus últimas consecuencias. Una vez que se vea que es inminente, Occidente va a tener que ceder a algún tipo de presión y probablemente lo que va a buscar sea algún acuerdo para que le llegue comida, para que no lo estén hostigando internacionalmente, para que se aligeren algún tipo de sanciones sin llegar a una escalada militar. Entonces el problema aquí va a ser hasta qué punto Trump, queriendo justamente mantener esa imagen de bravucón global, va a tomar una decisión que podría costarle caro a la humanidad. Sí. Bueno, como siempre el desafío de hablar después de Pepe es a ver qué queda sin decir, ¿no? Sí. Creo que es cierto que todo el mundo espera que en algún momento las negociaciones diplomáticas van a terminar por dirimir el conflicto y que todo el ruido horrible que hemos visto, sobre todo en la última semana con mensajes muy cargados, ¿no? Va a terminar siendo solamente eso, ruido, ¿no? Sí creo que hay dos elementos nuevos en el conflicto con Corea del Norte. Uno es que realmente Corea del Norte ha avanzado mucho en su carrera armamentista y el otro es Trump, que tiene un estilo para comunicar, para decir las cosas, que no es el ideal cuando se trata de desactivar tensiones entre dos potencias nucleares. Más allá de la impredecibilidad de Trump, de la forma en la cual comunica, ¿no? Con frases imprevistas, sin consultar a veces con sus generales, creo que ha mostrado cierta consistencia en ir subiendo la apuesta para intentar disuadir al régimen de Kim Jong-un de realizar cualquier ataque. Y también hay que decir que no se sabe tampoco tanto respecto de Kim, ¿no? Creo que acá, más que la imprevisibilidad de Trump, la resolución del conflicto creo que está en Pyongyang. Creo que Trump, más allá de todo lo que ha dicho, ha dejado en claro que no va a realizar un primer ataque, que en todo caso va a responder a un ataque del régimen de Kim. Y creo que ahí es donde hay que llevar la mirada, a ver si Kim decide apretar el botón o no. A la vez, en medio de todo este ruido, las negociaciones continúan, ¿no? Y la escalada contra Pyongyang ya ha sumado a China y a Rusia en esta resolución con sanciones que hablás vos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, hay que esperar que el mundo acepte y que Corea del Norte acepte que ambos van a tener que convivir a largo plazo sin un conflicto que puede llegar a ser increíblemente destructivo para la humanidad y que al final todo termine resolviéndose en una mesa de negociaciones. Amanda. Lo que es increíble es verdad que ha ido subiendo la tensión durante estos días y ha sido coherente, pero es increíble. Él podría haberse dedicado estos días a sentarse a capitalizar el éxito de esas sanciones a Corea del Norte. Podría haber disfrutado del rédito político que le estaba dando, porque eso sin duda
era un éxito de la presión de Estados Unidos y de repente se meten en esto. Pero Trump siempre sube la apuesta, digo, el estilo político de él es siempre subir la apuesta y nunca echarse para atrás. Sí, la cuestión es a quién le está hablando ahora, si ahora le está hablando a China o le está hablando a Corea del Sur y qué es lo que persigue, si persigue algo. Y creo que también es notable la reacción de China en esto, que se ha limitado a decir, si os embarcáis en semejante empresa, estáis solos, nosotros no estamos ahí, que tampoco es una posición muy fuerte de defensa de Corea del Norte. Y francamente decir que, digo, elogiar a Trump porque es consistente es como elogiar a Hitler porque fue muy metódico en su apropiación de Europa, ¿no? Es decir, lo que sabemos, y creo que parte del contexto aquí es importante, Rafa, es que Trump ha asumido una actitud de hostilidad hacia el mundo. Empezó con México, siguió con Canadá, luego se metió con China, lo hizo con Japón. Entonces, la percepción global, este es un bravucón que no se va a detener ante nada. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad global de Estados Unidos, con el gran poder viene una gran responsabilidad de asumir posiciones que tiendan a la distensión y no necesariamente al endurecimiento. Y creo que Trump ha hecho todo lo que puede para endurecer las posiciones y nunca dejar una puerta abierta. Pero no ha sido solamente Trump, también ha sido el senador Lindsey Graham en el Congreso, ha sido su secretario de Defensa, Jim Mattis, quien amenazó con la destrucción total del pueblo norcoreano, ha sido Sebastián Gorka, es toda la administración pero Mattis, y es gran parte también del Partido Republicano que está detrás de Trump, tratando de levantar el tono para disuadir a Corea del Norte. Son los halcones, bueno, pero Mattis y Tillerson han asumido en los últimos días una posición diferente, una posición mucho más reservada. Pero Tillerson está muy desdibujado dentro del gobierno. Tillerson lo han ninguneado, lo han ninguneado Gorka. Pero al final, Rafa, la decisión final de un ataque nuclear no pasa ni por el Congreso, no tiene que haber una declaratoria de guerra, ni pasa por Mattis ni Tillerson, y Trump nos tiene acostumbrados a que la decisión final la va a tomar él y solo él tiene el alcance del botón nuclear. ¿Que Trump va a llegar a apretar el botón nuclear? No, no creo. No, mi argumento es que no creo, pero creo que también tiene que abrir las puertas para llegar a una solución negociada sin llegar a ese callejón de salida al que nadie quiere llegar. Amanda iba a decir algo. No, decía que estoy de acuerdo con eso, que Trump le habla a China, le habla a Corea del Sur, pero también le está hablando a sus feligreses y a sus seguidores. Y hay una parte del trumpismo que está deseando escuchar estos mensajes de fuerza y sienten una verdadera emoción. También creo que si la cosa se pone seria, seguramente ya se han dado por satisfechos estos días, pero es verdad que también hay algo de política interna. Trump está ahora... ha acabado el curso escolar, por llamarlo de una manera, muy debilitado, sin ninguna de sus grandes iniciativas salvadas en las cámaras, y esto es una manera de redibujar su papel. Decía Amanda una cosa que vale la pena recordar aquí, es que hasta ahora el régimen de Pyongyang ha estado apoyado por la China, incluso desde la guerra en los años 50 entre las dos Coreas. Y Estados Unidos siempre ha intentado que China le quite el respaldo a Kim Jong-un. Antes lo tenía el padre Kim Jong-il y antes Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte. Pero es que hay una editorial del diario The Global Times, un periódico chino, es más, pertenece al Partido Comunista Chino, es un periódico oficial chino, en inglés, y el editorial dice justamente en las últimas horas lo siguiente: China quiere dejar claro que si Corea del Norte lanza misiles que amenacen tierra de Estados Unidos y Estados Unidos responde, China será neutral, que fue lo que mencionó Amanda. Con esto no pierde muchísima fuerza Kim Jong-un a la hora de enfrentarse con Estados Unidos, como quiera que sea. Yo creo que no necesariamente, porque de la misma manera que hay un juego político interno, como decía Amanda, ¿no? Hay un juego político interno en Corea del Norte, y muchos analistas, conocedores de la política de Norcorea por décadas, ¿no? Coinciden en que una gran parte de la actitud de Kim Jong-un tiene que ver con justamente ese juego político interno, es decir, la supervivencia política, ¿no? Las tensiones que hay dentro de su gobierno son obvias, hemos visto purgas, hemos visto homicidios, ¿no? No es que estemos responsabilizando a nadie. Sí, exacto, y entonces evidentemente hay ese juego político interno, por eso afortunadamente la posibilidad de que esto estalle en un conflicto creo que no es real. Sin embargo, muchos conflictos han ocurrido por malos cálculos. Ocurrió con Saddam Hussein, ¿no? Cuando creía haber recibido el mensaje subrepticio de que Estados Unidos no tenía un papel en la eventual intervención de Kuwait, hizo un mal cálculo y ya vemos lo que pasó. Yo no creo que Kim Jong-un siga ese camino, y sin embargo, obviamente las tensiones políticas internas pueden ser un factor real que
conduzca a eso. Rafael. Bueno, sí, como decía Pepe, cuando crecen las tensiones, ¿no?, la posibilidad de que haya un mal cálculo son muchísimo más grandes que antes. Esto advertía, por ejemplo, el ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Bill Richardson, que es uno de los principales expertos en Corea del Norte, sobre esta posibilidad. Y también esta retórica tan caliente abre la posibilidad de que haya otro mal cálculo político interno de ASEAN en Estados Unidos o en Corea del Norte. Igual, insisto, y acá sí coincido con Pepe, creo que esto no va a subir a mayores la posibilidad de un conflicto, por más que está tan latente, creo que en algún momento va a bajar la tensión y se va a abrir la puerta de vuelta para una salida negociada a través de la diplomacia. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Rafael, habrá el próximo 22 de octubre unas elecciones en Argentina muy importantes para renovar una parte de los escaños en el Senado y la Cámara. El Senado argentino tiene 72 escaños, en octubre se renovarán, cambiarán 24, la Cámara tiene 257 escaños y cambiarán 127. Pero este domingo, pasado mañana, tiene lugar en Argentina lo que llaman ustedes las PASO, que son unas elecciones, es una sigla, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Si un partido quiere presentarse el 22 de octubre, tiene que obtener en este domingo una votación de mínimo del 1,5% en estas primarias del domingo que viene. Pero la atención está sobre todo puesta en las elecciones en Buenos Aires, donde hay 12 millones de personas que pueden votar, porque una de las candidatas para llegar a esos comicios de octubre es Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta y además esposa de Néstor Kirchner, que fue presidente antes que ella. Y se enfrenta en Buenos Aires Cristina Kirchner a Esteban Bullrich, de Cambiemos, oficialista, a Sergio Massa, que fue precandidato presidencial también en los comicios pasados, a Florencio Randazzo. Se dice que si le va bien a Cristina Fernández de Kirchner, esto no solamente la llevará nuevamente al Poder Legislativo, sino que estará a un paso de convertirse en candidata presidencial en el año 2019, es decir, dentro de 2 años. ¿Cómo es todo esto? ¿Qué es esto de las PASO y qué puede pasar en su opinión? Bueno, las primarias argentinas son un poco particulares porque no tienen como objetivo central definir candidatos, pero usualmente todos los partidos y todas las coaliciones políticas ya llegan con la lista definida a esta elección primaria. Entonces funciona como una suerte de encuesta perfecta antes de la elección definitiva que, como bien decía, se va a realizar en octubre. Lo que se está viviendo en la Argentina es el primer gran test electoral del giro político que imprimió Mauricio Macri desde el 2015, ¿no? Es una batalla entre el populismo que encarna Cristina Kirchner y el neoliberalismo pragmático, si se quiere, que ha implementado Macri desde la Casa Rosada. Ahora, Cristina Kirchner va a resucitar, pero no va a ser una resurrección a lo ave fénix, que creo que la puede llegar a poner en una posición competitiva hacia 2019. ¿Por qué? Ella se está refugiando en su base más dura de seguidores, que es algo así como un 30% de la provincia de Buenos Aires, gente de la clase media, gente de ingresos bajos, gente pobre, que le ha permitido, que le va a permitir acceder a una banca en el Senado que necesita, porque tiene muchísimas causas de corrupción en la justicia por las cuales podría ir presa. Entonces ella necesita los fueros legislativos para cubrirse de esa eventualidad. Ahora, respecto a lo que decías vos, respecto de 2019, va a ser una elección bastante particular, porque el oficialismo va a ganar en todo el país, pero como todo el mundo está obsesionado con qué ocurre en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que define un poco las elecciones presidenciales en la Argentina. Entonces puede ser que la lectura el lunes sea ganó Cristina, pese a que el oficialismo en todo el país va a quedar mejor parado que la coalición de Cristina Kirchner. Para 2019 creo que eso la puede llegar a poner en una posición competitiva, pero aún si Cristina gana, aún si Cristina decide tratar de volver a la presidencia en 2019, creo que es tan alta la imagen negativa que ella tiene en la Argentina, que ese regreso sería prácticamente imposible. Más teniendo en cuenta que ahora la economía ha comenzado a repuntar, la Argentina ha vuelto a crecer, los brotes verdes de los que hablaba el gobierno están finalmente germinando, brotando, transformándose en flores, si se quiere, y eso le va a dar mucho más sustento político a Macri para buscar la reelección en 2019. El peronismo, además, vuelve dividido esta elección, va a seguir dividido para el 2019, y eso también le quita muchísimas chances a Cristina de tratar de enarbolar un regreso al poder. Pepe López Zamorano.
Bueno, me llama la atención lo que está pasando en Argentina, porque creo que, por ejemplo, en México hay un debate muy similar, ¿no? Y este sistema de paso, de que sean abiertas y simultáneas, es, por ejemplo, uno de los temas centrales de la Asamblea General del Partido Revolucionario Institucional, que en este momento el PRI es el partido gobernante de México. Y justamente lo que está a debate es eso, ¿no? Si todos estos candados que existen para la determinación del candidato presidencial en 2018, que ya está acaparando la atención de los mexicanos, a pesar de que estamos a casi un año de distancia de los comicios, es la posibilidad de que por primera vez se quiten esos candados que impiden a personas que no sean militantes, por lo menos con una década de militancia, que lleguen a poder presentarse a las elecciones presidenciales como candidatos e incluso a candidatos externos. Entonces esto es un fenómeno muy interesante en México, ¿no? Porque abre la posibilidad de que el partido gobernante, que usualmente había sido muy esquemático, digamos, en el proceso interno de selección, ahora lo haga de una manera mucho más abierta. Entonces es muy interesante que en Argentina justamente esas primarias sean abiertas, sean simultáneas, sean obligatorias, porque de alguna manera, creo yo, fomentan una participación cívica que en muchos de nuestros países, bueno, todavía deja mucho que desear. Amanda Más. Yo coincido en que esta cata en el electorado tampoco puede hacer pensar en un regreso a la presidencia en 2019, porque creo que una segunda vuelta, dada la impopularidad de Kirchner, sería muy difícil. Y aún así, creo que es loable la campaña que está haciendo, y a mí, como observadora externa, me ha llamado mucho la atención esta especie de reinvención de esta candidata, primando mucho más el uso de las redes sociales, evitando los actos de masa y estando curiosamente más callada y dejando que hable gente pues que está no recibiendo obviamente esos brotes verdes. Me parece muy interesante. Tiene obviamente un tono muy populista, pero claro, como todo populismo tiene su base de realidad, y es que el gobierno de Mauricio Macri también se está significando mucho en la apuesta por el crecimiento y la teoría de que el crecimiento per se va a repartir los frutos. Entonces, la campaña de Kirchner está más basada en que el crecimiento per se no lo va a solucionar. Hay más de un 30% de tasa de pobreza en Argentina y las desigualdades han crecido. Es una tendencia global y general de décadas, pero las desigualdades en el caso de Argentina se han agravado desde hace pocos años, desde 2014. Sí. Bueno, Cristina ha jugado mucho con el ajuste que imprimió Macri, claro. Por ejemplo, en las tarifas de los servicios públicos, y también con la suba de la inflación, que muchos analistas creen que fue solamente un reconocimiento de la inflación reprimida que hubo durante los años del kirchnerismo y del ajuste que tuvo que hacer Macri en las políticas económicas para reinsertar a la Argentina en el mundo, como él ha dicho. Pero es cierto que la inflación sigue siendo muy alta en la Argentina, todavía tenemos pobreza muy alta, la desigualdad es muy alta y a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes. En eso se ha recostado claro. No solamente Cristina, sino el resto de los candidatos opositores. Pero respecto a este silencio que hablabas también, Cristina se esconde, ¿no? Por ejemplo, no ha querido responder preguntas de la prensa respecto de Venezuela. Recordemos, fue una aliada del chavismo y una aliada del régimen de Nicolás Maduro, y no ha dicho absolutamente nada sobre la represión, sobre los muertos, sobre la crisis institucional que existe en Venezuela, entre otros temas. Y desde ya no quiere responder ni una sola pregunta sobre las causas de corrupción que enfrenta. Y así como hay elecciones, las PASO este domingo en Argentina, y habrá legislativas el 22 de octubre, hay comicios para las gobernaciones en Venezuela, en otro país, en diciembre, y eso parece haber incidido la campaña para esos comicios en la unidad de la oposición. ¿Qué ocurre? La mayor parte de los grupos opositores venezolanos han estado en lo que se llama la MUD, por sus siglas, que es la Mesa de Unidad Democrática, y uno de los países de la MUD es Vente Venezuela. Vente Venezuela tiene como cabeza, como principal dirigente, a María Corina Machado, que ha sido diputada. Además, una vez la golpearon justamente en la Asamblea Nacional y le rompieron la nariz. María Corina Machado está muy enfadada con miembros de otros partidos, como por ejemplo Henry Ramos Alup, el hombre que de Acción Democrática, el partido que fue en su momento de Carlos Andrés Pérez el presidente, porque él señaló recientemente que está dispuesto a presentar candidatos a esas elecciones a las gobernaciones, porque de lo contrario le van a dar vía libre al chavismo, a los partidarios de Nicolás Maduro, para que se queden manejando absolutamente todos los estados de Venezuela. Pero lo que ha dicho María Corina Machado es que presentar candidatos es someterse a la dictadura y sobre todo validar una dictadura mafiosa.
¿Tiene razón ahí María Corina Machado? Sí, bueno, las divisiones de la oposición venezolana no son nuevas. Recordaremos que hubo un momento en el cual una gran parte de la oposición decía que no era posible buscar algún tipo de diálogo con Maduro porque primero que tenía que salir el país, ¿no? del país o del gobierno antes de alguna discusión seria. Después había otro sector que justamente buscaba algún tipo de negociación, de acuerdo, para que se llevaran a cabo condiciones de un diálogo político. En este caso, a raíz de la constitución de la Asamblea Constituyente, me parece como un contrasentido, ¿no?, de la oposición, por una parte considerar que hay una serie de acciones totalmente ilegítimas del gobierno, que son desconocer específicamente la Asamblea Popular e imponer esta Asamblea Nacional Constituyente con candidatos a modo y de alguna manera participar en un proceso que parecería como viciado de origen, ¿no? Entonces, entiendo la posición de la señora Machado, creo que es importante, ¿no?, que se sigan los procedimientos democráticos tradicionales y si no existen las condiciones para que se dé la participación, el aseo, el conteo de los recursos, los procesos de apelación política, yo no sé hasta qué punto tiene sentido participar en un proceso que de alguna manera va a ser cuestionado. Creo que el gobierno de Maduro ha dado muchas muestras de que no hace un respeto escrupuloso de los procesos democráticos. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, con la fiscal de la Nación cuando simplemente ejerció su derecho a la libertad de expresión. Entonces, da la impresión, desde el punto de vista de afuera, que no existen las condiciones dadas para que se garantice que la participación electoral en esos comicios regionales va a ser respetada con pulcritud y que por lo tanto se van a preservar las normas del proceso y los resultados. Amanda Marzo. Sí, o sea, comparto la idea de la incoherencia de presentar candidatos y de ojos a los aliados internacionales que pueden encontrar esta posición, pues se les puede quedar cara de estupefacción. Al mismo tiempo, es simbólica esta división, marca exacto el inicio de la escisión de esta alianza de la oposición, pero en cuanto a efectos prácticos reales, su organización no está reconocida por el Consejo Electoral, o sea que factualmente no tiene grandes consecuencias. Y también pienso que internacionalmente es mayor el ascendente que tiene María Corina que a lo mejor el que tiene en la política doméstica. Son muy buenos también en las redes sociales, hacen mucho ruido ahí, pero es más influyente fuera que dentro, o al menos lo que quiero decir más bien es que le otorgamos una influencia fuera quizá mayor de la que tiene dentro. Claro. Rafael Matos. Esto muestra uno de los problemas que existen en Venezuela, que es la falta de una oposición arraigada, unida, que parecía despuntar hace un par de años, pero que todavía tienen estos puntos de conflicto, como ha quedado muy claro con las declaraciones de Machado. Me parece que es indefendible la incoherencia que existe dentro de la coalición opositora de criticar por un lado y de ningunear la Asamblea Constituyente, todo el proceso electoral que fue denunciado como el fraude más grande en la historia de América Latina, y a la vez decir que quieren participar en un puñado de gobernaciones, más allá de que sea por una simple ambición de poder o porque realmente se quiera retener ciertos bastiones para no entregarlos ante la mínima esperanza de no entregarlos al chavismo. Creo que Machado marca y dice con razón que participar de cualquier proceso electoral bajo la órbita de Nicolás Maduro es validar una dictadura mafiosa. Y me parece que tanto para la comunidad internacional como para los venezolanos es importante enviar una señal consistente de que no se va a participar en ninguna elección hasta que no estén dadas las garantías mínimas para asegurar que va a ser una elección legal, competitiva, válida y no una elección fraudulenta como ocurrió con la Asamblea Constituyente. Venezuela. Y ahora nos vamos a nuestra sección en palabras. La frase es de uno de los escritores más ingeniosos y divertidos que ha habido, Premio Nobel de Literatura, el irlandés Bernard Shaw, que nació en 1856 y murió en 1950, y dijo una vez: el silencio es la expresión más perfecta del desprecio. Amanda Marzo. Eso era así, pero ahora ya nos conocemos todos el truco, entonces ahora sabemos que si no hay respuesta, en realidad igualmente ha calado el mensaje. Pepe López Zamora. Sí, yo creo que tiene razón, ¿no? La indiferencia, especialmente en el seno de la política, es un arma muy fuerte. Y del amor. Y del amor y del por supuesto. Rafael Macho. Yo creo que sí, sobre todo en las redes sociales. En Twitter, cada vez que hay un comentario realmente despreciable, silencio. Lo más sano. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington.
Pepe, hubo conmoción en México por una noticia que tiene que ver con Rafa Márquez, el capitán de la selección de fútbol, jugador que fue del Barcelona, con casi 40 años y está en el Atlas ahora, porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó mediante un documento de la Oficina de Control de Bienes Externos, lo que tiene que ver también con la lista Clinton. Y dicen que él recibió seguramente dineros del narcotráfico, que hubo posiblemente una actividad de lavado de activos, y por supuesto le han bloqueado no solamente las cuentas, le han quitado la visa, le han quitado las tarjetas de crédito. Márquez dijo que se iba a defender, es un héroe nacional en México, pero ya se ha sabido en las últimas horas que la Fundación Rafa Márquez recibió en un cierto número de años algo más de $4 millones en efectivo. Y las autoridades mexicanas y las de Estados Unidos sobre todo dicen que es una suma muy alta como para estar recibiendo donaciones ahí. ¿Qué puede pasar? Sí, evidentemente de confirmarse todos estos datos es un asunto muy problemático porque sabemos que en México especialmente desde 2013 hay controles muy estrictos para evitar que las asociaciones civiles reciban fondos en especie. Todos sabemos que en los últimos años ha habido un endurecimiento de las leyes para el traslado de dinero, incluso si tú quieres mandar fondos a México, por ejemplo, por encima de cierta cantidad, hay controles muy estrictos en la banca, lo que se llama el Know Your Client, para saber quién es la persona, si esos dineros son lícitos, de dónde vienen, incluso para trámites como hipotecas, se tiene que determinar de dónde viene ese modelo, esos ingresos, si corresponden a tus ingresos. Es decir, sabemos que hay una gran observancia de ciertas regulaciones, por lo tanto, que se informe de estos recursos millonarios a una asociación civil y sobre todo que fueron efectivos, realmente es muy problemático. Todavía el beneficio de la duda se le puede dar a Rafa, él ha dicho que no tiene conocimiento, que no hubo ningún tipo de asociación delictuosa. Es evidente también que existe la posibilidad, al menos teórica, de que algunos capitales entren a ciertos lugares sin conocimiento de la persona, de que se trata de capitales necesariamente pues, sucios o procedentes de las drogas. Yo creo que el proceso está allí para que él se defienda vigorosamente si él cree que efectivamente está siendo señalado de manera injusta. Hay que reconocer también, como lo comentábamos en otro programa, que bueno, estas designaciones en estas listas no son perfectas. Ha habido, en el caso de los mexicanos, más de 105 casos en los cuales se han retractado a las autoridades de Estados Unidos, pero muchas veces así se opera. En un diálogo que tenía con un alto funcionario mexicano hace muchos años, me explicaba que muchas veces en algunos de estos temas, ¿no?, cuando no se tienen todas las evidencias en la mano, la prueba del delito, muchas veces hay una carga de evidencia circunstancial que permite hacer una cierta, digamos, inclinación de denuncia para ver de qué manera reacciona la persona y de alguna manera ver cómo están las cosas. Entonces, pues el proceso está dado para que ambas partes, ¿no?, pongan las pruebas sobre la mesa y ojalá se aclare eso, porque es evidente que esto ha tenido una imagen para Rafa Márquez, para el fútbol mexicano y en general para una persona que era pues valorada mucho por los mexicanos. Parece que el mundo del fútbol no se libra de estas cuestiones. Está ahora acusado de lavado de activos Rafa Márquez, en España condenado, creo, a Lionel Messi por violaciones con lo que tiene que ver con Hacienda, con declaración de impuestos, metido en líos con Hacienda también Cristiano Ronaldo. Sí, a mí lo que me llamó muchísimo la atención no solamente fue la designación en sí. Rafa Márquez parecía una figura intachable, un héroe para los mexicanos. Y de hecho, un amigo mío mexicano cuando se enteró me dijo, ya no hay héroes, ¿no?, con cierta desazón frente a la caída del ídolo, ¿no? Es verdad, como vos bien decís, que suelen existir problemas o inconvenientes o potenciales delitos, ¿no?, de varias figuras futbolistas. En el caso de Rafa Márquez, lo que a mí me llama mucho la atención es que creo que la gente quiere que Rafa Márquez sea inocente, ¿no?, quiere creer que en realidad esto es algo de lo cual él desconocía, si hubo algún desmanejo de sus finanzas, algo que no ocurriría si se tratara de un político. Creo que si la misma acusación cayera sobre una figura política, instantáneamente habría un linchamiento público frente a la acusación de que tiene vínculos con el narco. Y lo otro que creo que también pone sobre relieve es la amplitud y la extensión que pueden llegar a tener los narcos, un problema que se ha visto en Colombia, un problema que se ha visto en México y que se ve en otras partes del mundo. Decíamos antes de entrar aquí que son los casos de Messi, de Cristiano Ronaldo, pero usted que es hincha del Real Madrid dijo que no es lo mismo. Usted acaba no está condenado. Acaba de desvelar públicamente que soy hincha del Real Madrid. ¿Por qué hincha del Real Madrid? No, Ronaldo, Amando, bien. Pues yo me hice hincha del Real Madrid viviendo en Barcelona. Viví 12 años en Barcelona
y además viví mis últimos años allí coincidieron con la mayor gloria de este club, el año de los 7 títulos, y pasé de una cierta indiferencia a tener que tomar partido, porque allí la presión y el dominio del Barcelona en Cataluña no es equivalente a la presión del Real Madrid en Madrid. En Madrid, el Atlético de Madrid, bueno, es un equipo con muchísimos seguidores, con una gran reputación. El Atlético de Madrid es un gran equipo, debo decir. Claro, sin embargo, en Barcelona, el equivalente que podría ser el Español, es un equipo completamente denostado, y entonces fue una simple reacción. Me tuve que hacer del Real Madrid, y fue así. No lo he podido racionalizar mejor. ¿Y Pepe López Zamorano de qué equipo es hincha? Del América. En México también, en México DF existe una presión muy fuerte para irle al América, al equipo dominante, y lo peor, que el equipo del América entrenaba en Cuapa, a 2 cuadras de mi escuela secundaria. Así que yo salía de la secundaria sin que mis padres supieran, y veía llegar a Carlos Reynoso, al Pichojos, al Pajarito Cortés, nos daban autógrafos, nos permitían en esa época entrar a su campo de entrenamiento, hay unas graditas incluso, entonces imagínate, era inevitable hacernos ídolos del América. ¿Y Rafael Matus? Boca Juniors, la Argentina. ¿Del Boca? ¿Por qué del Boca? Bueno, porque en la Argentina no hay un federalismo futbolero. Recién ahora, con el cambio de liga, han empezado a instalarse en la primera división los equipos del interior, pero cuando era chico y mientras crecía, todo el mundo elegía entre Boca o River, los 2 grandes equipos, ¿no? River, los millonarios, y Boca, los populares, ¿no? El equipo del pueblo, de alguna manera. Entre otras cosas, leía el otro día que el origen de la palabra hincha, que además no es española, en España normalmente dicen forofo, cuando alguien es seguidor de un equipo. Sí, también se usa hincha, pero sí. Sí, el origen es por el Nacional de Montevideo. Ajá. Porque cuando empezó a jugar el Nacional de Montevideo, Uruguay es de los países donde ha habido, pues, quizás donde empezó el fútbol en Sudamérica, aunque los argentinos podrían iniciar una guerra civil por esa afirmación que acabo de hacer, pero la gente en la tribuna no manifestaba emociones cuando estaba el partido, y en cambio el único que gritaba a favor del Nacional de Montevideo corriendo por la raya lateral era el hombre que inflaba los balones, o sea, lo que se llama el hinchapelotas. Claro. Y entonces la gente al verlo correr decía, ese es el hincha, y ese es el origen de la palabra hincha, de la palabra, por eso son los seguidores del Nacional de Montevideo, que es el equipo de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien ven todos los días hablando de Venezuela, pero cuya pasión máxima es el Nacional de Montevideo. Último asunto en 2 minutos que quedan. Vuelve La Familia Monster, la serie, yo no sé si Amanda la habrá visto, pero la serie en donde los personajes, uno parece Drácula, el otro parece Frankenstein, pero son unos monstruos divertidos, unos monstruos buenos. Ahora van a vivir, según la NBC, la NBC, en un apartamento en Brooklyn. ¿Esto funcionará o ahí se aplicará la frase esa de nunca segundas partes fueron buenas? Yo creo que no por ser una segunda parte no tiene que funcionar. Además es una serie con todos los elementos para funcionar. Si crean buenas tramas adaptadas a la actualidad, puede ser muy, muy divertida, además en un apartamento de Brooklyn. Sí la vi, es una serie que han pasado muchas veces. Yo la vi cuando la pasaron en los 80 y son unos iconos, son muy atractivos, y yo creo que unos buenos guiones pueden estar bien. 20 segundos. Vi la serie, vi también la película. Soy siempre muy escéptico respecto de las posibilidades de éxito de las secuelas. En general no me gustan, no soy muy afecto, pero habrá que ver, a ver si esto es una excepción o no. La regla suele indicar que no suelen ser buenas. Pepe López Zamorano. Bueno, a pesar de la ventaja de que en Brooklyn pueden pasar desapercibidos, francamente te digo que yo estoy casado con la serie original, con Herman Monster, Eddie el abuelo, así que yo no me imagino a nadie que pueda ser capaz de suplantar en mi memoria la comedia de esos personajes. Estoy completamente de acuerdo. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Amanda Mars, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Irremediablemente para Donald Trump. No ha sabido capitalizar el éxito político de haber logrado que China diera luz verde en el Consejo de Seguridad de la ONU a las sanciones contra Corea del Norte, y no solo no ha sabido capitalizarlo, sino que ha destruido ese capital político, una pequeña alegría diplomática de las pocas que ha tenido, porque sus políticas exteriores hasta ahora han sido malas. Y no solamente no lo ha capitalizado, sino que lo ha destruido.
y lo ha destruido poniéndose en una carrera de a ver quién, junto a Kim Jong-un, de a ver quién la dice más gorda y quién lanza la mayor provocación. Con lo cual, si al final esto lo que en realidad está mostrando es una negociación paralela para la suavización de esas sanciones, quien va a quedar completamente en ridículo es el presidente estadounidense. Pepe López Zambrano, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Bueno, aunque había varios candidatos, no deja de haberlos en la era Trump. En este caso se la doy a Jeffrey Lord, un exfuncionario de la administración Reagan, que trabajaba como analista político de CNN y que era un defensor a ultranza, ¿no?, inflexible de Donald Trump, sus ideas e incluso sus tropiezos. En esta ocasión, en una discusión que tuvo con un grupo liberal, Media Matters, y fue escalando de nivel esta retórica, ¿no?, sobre si uno era fascista o si estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Él se refirió al grupo haciendo el tradicional saludo nazi, que no vamos a repetir aquí públicamente. Sí, sí. Para CNN, que tiene, sabemos, una confrontación directa con el presidente desde hace ya varios meses, especialmente proveniente de la Casa Blanca, esa fue la gota que derramó el vaso y prescindió de sus servicios. Lo que se me hace emblemático es un poco hasta qué punto este incidente refleja una polarización no solamente de las posiciones políticas en Estados Unidos, sino del debate político. Cuando el presidente de los Estados Unidos sienta el tono con ofensas, con calificativos, no solamente de sus opositores, que pudiera ser previsible, ¿no?, sino también de sus propios aliados. Sí. Eso es lo que ocurre cuando ya las palabras se convierten en formas de ofensa y no necesariamente como formas de entender y entender la realidad, de explicarla, analizarla. Es lo que ocurre. Me parece que la decisión de cortarlo fue buena y ojalá el discurso político en Estados Unidos se conduzca por canales mucho más rectos. Rafael Matus, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? El candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich, en la provincia de Buenos Aires, quien fuera ministro de Educación de Mauricio Macri, un tecnócrata al que el gobierno decidió poner a jugar contra Cristina Kirchner y al cual parece que la campaña le ha quedado un poquito grande, se ha quedado un poquito, lo ha sobrepasado quizá la responsabilidad. Tuvo un furcio muy feo esta semana. Dijo: el camino que hemos emprendido todos los días tiene 1 metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso. Las redes sociales se lo comieron crudo, la oposición salió a capitalizar, tuvo que pedir disculpas y ahora se enfrenta ante un escenario político en el cual probablemente pierda el distrito más importante del país contra la expresidenta Cristina Kirchner. Gracias, Rafael Matus, por haber estado aquí. Pepe López Zambrano y Amanda Marcia. Ustedes los espero nuevamente el lunes en Club de Prensa.